Bueno, pues el primer capítulo, como hemos visto en la presentación de la asignatura, trata sobre el tratamiento numérico de los problemas matemáticos. En él lo que vamos a ver es cómo los métodos numéricos nos pueden ayudar a resolver problemas que con los métodos tradicionales del cálculo no seríamos capaces de resolver. El capítulo lo he dividido en los 6 ítems siguientes. En el primero haremos una pequeña introducción, en el segundo recordaremos el concepto de algoritmos, en el tercero veremos las características de los métodos numéricos, en el cuarto veremos algunos problemas en los que intervienen los métodos numéricos, en el quinto desarrollaremos un problema completo mediante la aplicación de un método numérico, como ejemplo, para que veáis cómo funcionan. Y al final veremos en el sexto otros ejemplos de métodos numéricos como son la derivación y la integración numérica. Bueno, pues, ¿qué es el cálculo numérico? Pues el cálculo numérico está formado por un conjunto de técnicas mediante las cuales un problema que no somos capaces de resolver con las técnicas del cálculo infinitesimal, la álgebra lineal, de forma exacta, pues lo reformulamos de tal forma que lo podamos a resolver de forma aproximada mediante el uso de operaciones aritméticas, pero de muchas operaciones aritméticas. Por ello, el desarrollo del cálculo numérico se ha producido desde que se han empezado a desarrollar los ordenadores. Las técnicas y los métodos estaban ya disponibles antes de la época de la era del ordenador, pero no se aplicaban con mucha asiduidad porque eran muy tediosos al tener que realizar para cualquier calculillo muchas operaciones aritméticas, sumas, divisiones, multiplicaciones, con lo cual era pues un fastidio. Entonces, cuando apareció el ordenador, el cálculo numérico explosionó y de hecho multitud de problemas se abordan ahora exclusivamente de forma numérica. Para resolver un problema, ¿qué métodos tenemos los ingenieros? Pues tenemos tres métodos o tres formas de abordar los problemas de los ingenieros. Tenemos los métodos exactos analíticos, los métodos gráficos y los métodos numéricos. Por ejemplo, una integral definida. La integral entre 1 y 2 del seno de x partido por x diferencial x. Bueno, pues esa podemos intentar resolverla de forma exacta, calculando la primitiva y particularizando entre 1 y 2, entre 1 y 3, lo que haya dicho. Pero resulta que esa primitiva no somos capaces de calcularla, bien porque nosotros no somos capaces, bien porque no hay método disponible para resolverlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos reformular el problema. ¿Y qué quiere decir la integral definida? ¿Qué quiere decir la integral definida entre 1 y 3 de una función seno de x partido por x diferencial x? Pues eso es el área encerrada bajo la curva entre 1 y 3. Pues eso lo podemos intentar evaluar si no somos capaces de forma exacta, de forma gráfica. En un papel milimetrado a escala nos pintamos la curva y evaluamos el área que hay bajo la curva sobre el eje de abscisa y entre el 1 y el 2. Claro, eso es muy aproximado. Y lo peor de todo, no es reproducible, porque si otro cuenta los cuadritos, seguramente no saca los mismos cuadritos que nosotros, porque en los límites del recinto de integración, donde ya no sean cuadritos completos, sino que sean un tercio de cuadro, medio cuadro, cada uno vamos a ver lo que nos parezca. Entonces va a ser aproximado, pero no es. Y los métodos numéricos, pues harán otra cosa parecida, reformularán el problema de forma que aplicando muchas operaciones básicas seamos capaces de obtener una solución aproximada. Estos tienen una ventaja de que sí son reproducibles, si otra persona aplica el mismo método obtiene los mismos resultados y que la precisión con la que obtenemos la aproximación puede ser tanta como queramos. Pues esas son las tres formas que tenemos los ingenieros de abordar problemas de matemáticos, de forma exacta, de forma gráfica, de forma numérica. Los métodos matemáticos
son una potente herramienta y hay muchas razones para estudiarlo. La primera es esa, que son unas herramientas muy poderosas, aunque al principio parezcan como casi una tontería, son muy poderosas. También porque en ellos se basan muchos problemas de ordenador y conociendo el método en que se basa el programa de ordenador, pues mucho más rendimiento podemos sacar. Si vosotros cogéis una calculadora de esa avanzada, pues muchas veces os permite calcular soluciones de ecuaciones, ceros de funciones, mediante métodos numéricos y os pregunta, por ejemplo, X sub 0, X sub F, N. Y si no sabéis métodos numéricos, en el método numérico en el que se basa eso, que por ejemplo imaginamos que sea el método de la biselección, pues no sabréis qué quiere decir X sub 0, no sabréis qué quiere decir X sub F y no sabréis qué quiere decir N. Entonces no le podéis sacar el rendimiento adecuado a ese programa de ordenador. También porque pues, si sabemos algo de informática, pues cuando tengamos algo de MATLAB, algo de Excel, algo de, yo qué sé, de matemática o de algún lenguaje de programación, pues podemos programar los métodos numéricos y así utilizarlos con mucha más rapidez y seguridad en los resultados. También nos facilitan el uso de los ordenadores porque podemos aplicar los ordenadores a ellos. Y sobre todo, también es muy importante, refuerzan la comprensión de las matemáticas. Cuando al final del tema veamos como ejemplo de método numérico la integración numérica, vais a ver cómo al final os va a quedar muy claro qué es una integración numérica, qué es una integración definida de una función f de x entre a y b. Clarísimo os va a quedar. Os va a reforzar lo que ya os enseñaron en cálculo 1 en los estudios de grado. Los métodos numéricos muchas veces son algoritmos. ¿Pero qué es un algoritmo? Pues los algoritmos son precisamente los procedimientos que utiliza el cálculo numérico. Existen, para resolver un problema pueden existir varios algoritmos. ¿Cuál elegimos? Pues una de las características de los algoritmos son su rapidez y su precisión. Entonces, en base a esas características decidiremos. Por ejemplo, un ejemplo muy curioso. Si tenemos que multiplicar el número 13 por el número 24, pues tenemos muchos algoritmos. Pero, por ejemplo, aquí os presento dos algoritmos para encontrar esa multiplicación, el valor de esa multiplicación. El algoritmo usual que utilizamos, que nos enseñan en la escuela, pues que es, ponemos el 24 arriba, ponemos el 13 abajo, trazamos una línea, primero multiplicamos por la primera cifra, la cifra de las unidades, la cifra de arriba, nos corremos un lugar, multiplicamos por la cifra de las decenas, la cifra de arriba, y trazamos una línea y sumamos. Y ese 312 es el resultado de multiplicar 13 por 24. Pero hay otro algoritmo, el algoritmo que utilizaban los rusos, pues lo que hacían era ponían los dos números y el de la izquierda lo dividían por 2 y el de la derecha lo multiplicaban por 2. 13 entre 2 a 6 y queda un resto, no es exacta la división. 6 entre 3, 6 entre 2 a 3 y no queda resto, es división exacta. 3 entre 2 a 1 y queda un resto y el 1 siempre lo damos por resto. Y este lo vamos duplicando. 22, 24, 48, 96, 192. Y ahora sumamos los valores que se encuentren enfrente de las divisiones que han causado resto. Nos da 312, que es el verdadero valor del algoritmo. Lo podéis comprobar con cualquier otro par de números y siempre da el valor exacto. Aunque, como veis, es un poquito... pues eso, largo. Entonces, ¿cuál elegiríamos entre estos dos? Los dos tienen la misma exactitud, pero claro, este es mucho más rápido. Por eso el algoritmo usual es el que ha prevalecido a lo largo del tiempo para efectuar multiplicaciones. Entonces, hemos dicho que los algoritmos son unos procedimientos que utilizan el cálculo numérico. Su definición exacta es que son los procedimientos de cálculo que nos indican la serie de pasos y decisiones
que se deben tomar para la solución de un problema. ¿Veis? Aquí lo que vamos a tratar es un algoritmo. Este es un algoritmo numérico para resolver la raíz cuadrada de un número. Imaginaos que yo quiero encontrar la raíz cuadrada del número x. Entonces, en el comienzo del algoritmo decimos, lee el valor de x. Pues la raíz cuadrada de 15 o la raíz cuadrada de 16. Entonces, dale a b, a una variable b, le das el valor de x. Y ahora compruebas. ¿Es b igual a x partido por b? Imaginaos que yo quiero calcular la raíz de 16. Digo, b vale 16 y aquí compruebo. ¿Es 16 igual a 16 partido por 16? No, porque 16 partido por 16 es 1. No, me tendría que ir por aquí. Si sale que sí, me tendría que ir por aquí. No, pues entonces el b ya no va a valer b, sino que va a valer un medio de el valor de x partido por b más b, es decir, 16 partido por 16 más 16 partido por 2. Y entonces vuelvo a hacer esta prueba, pero ahora con el nuevo valor de b calculado. ¿Y es ahora la nueva b igual a x partido por la nueva b? No, vuelvo otra vez a dar la vuelta. Sí, me salgo por aquí y digo que la raíz de x es ese b. Si lo hacéis, os da estos valores numéricos. ¿Veis? La raíz de 64. Bueno, pues aquí tenemos las iteraciones. En la iteración 0, como bien dice el algoritmo, vamos a hacer b sub 0 igual a 64. Estoy aquí. A continuación, vamos a ver si se cumple que 64 es igual a 64 partido por 64. Pero 64 partido por 64 vale 1, que es distinto de 64. Entonces me tengo que ir por aquí. Y calcular un nuevo B1 que será igual a X partido por B, es decir, 64 partido por 64, que da 1, más la B0, da 64, y eso da 22,5. 22,5 que entran por aquí. Tengo 22,5 que entran por aquí y ahora compruebo si 22,5 es igual a 64, que es el número que quiero calcular ahí, partido por 22,5. Pero 64 partido por 22,5 es 2,84, que es distinto de 22,5. Por tanto, tengo que irme por aquí otra vez y calcular una B2, una nueva B2, que es igual a un medio de 64 partido por 22,5 más 22,5, me da 12,67. Bueno, pues así sigo calculando, hasta que de pronto el B5 me da 8 y entonces llego aquí y digo, 8 es igual a 64 partido por 8. Pues sí, 8 es igual a 64 partido por 8. Por tanto, entro por aquí y digo que la raíz de 64 es 8. ¿Veis? Esto es un algoritmo, ya no lo usamos, pero para que veáis que sería un algoritmo para calcular la raíz de la raíz cuadrada de un número real positivo. ¿Que es largo? Pues sí, pero ¿veis? Está totalmente definido los pasos y se llega a una solución aceptable. Imaginaos que no sabéis calcular la raíz cuadrada, no os acordáis del otro algoritmo que teníamos para calcular la raíz cuadrada, o no tenéis calculadora, pues esto podría salvaros la vida. ¿Qué características tiene que tener un algoritmo? Pues tiene que ser finito, es decir, que tiene que llegar a una conclusión en un número finito de pasos o de aplicaciones del algoritmo. Tiene que estar definido, es decir, en cada momento tenemos que saber exactamente qué tenemos que hacer. No puede ser que aquí lleguemos a un punto de decisión y no aparezca, por ejemplo, este sí, sino que aquí se acabe. Si es que no, pues no está muy claro, pero si es que sí, no puedo acabar aquí. Tiene que decir qué tienes que hacer en caso de que se cumpla esta condición. Tiene que tener una entrada y tiene que tener una salida. Esas son las características fundamentales que tiene que tener un algoritmo. Los algoritmos generalmente se representan por organigramas, donde se utilizan símbolos como el óvalo, el rectángulo, el rombo. Normalmente el inicio se utiliza un rectángulo
pero con los dos lados oblicuos, un paralelogramo. Después, cuando aparece un rectángulo, es una instrucción cualquiera. Cuando aparece un rombo, es una decisión. Ahí en el rombo representa una decisión, esto es un momento en el que en el algoritmo hemos de tomar partido por dos o más, entre dos o más posibles eh, continuaciones del algoritmo a partir de ese punto de decisión. Bueno, pues, ¿qué caracteriza a los métodos numéricos? Pues una de las cosas que caracteriza a un método numérico es su convergencia. Como habéis visto, al aplicar este algoritmo, lo que hemos ido es obteniendo B0, B1, B2, B3, B4, que ¿qué es eso? Pues una sucesión de aproximaciones al problema que yo quiero resolver, ¿veis? Partido raíz de 64, el partido de 64, luego me ha dado 22,5, luego 12,67, luego 8,861, luego 8,042 y he llegado hasta 8. ¿Veis? He creado una sucesión cuyo límite es el verdadero valor del problema que tengo planteado. Es decir, todo algoritmo que se precie tiene que converger, todo método numérico que se precie tiene que converger hacia la solución. Sin embargo, vamos a ver métodos numéricos que a veces no van a ser convergentes, pero en ese caso vamos a ver enseguida que no es convergente y vamos a abandonarlo y nos vamos a ir a otro método. O bien vamos a dar condiciones de convergencia de forma que antes de aplicar el método preparemos el problema para que sí sea convergente. Porque estos métodos que a veces convergen y a veces no, se han mantenido y se utilizan porque cuando convergen lo hacen muy rápido y por eso se utilizan. Aunque a veces no converjan y haya que abandonarlo y utilizar otro o bien modificar el problema para que sí converja. También un método numérico debe ser estable o robusto, que quiere decir que tiene que ser, que tiene que llevarnos a la solución a pesar de que haya pequeños errores en la información de inicio o pequeños errores en los cálculos intermedios del algoritmo. Como dice ahí, es estable cuando pequeños errores en la información de entrada o en los cálculos intermedios alteran poco su resultado final. Y diréis vosotros, ¿y eso es posible? Pues sí, ya lo veréis como sí, como el método de Newton-Raphson para resolver ecuaciones no lineales, el método de Gauss-Seidel para resolver sistemas de ecuaciones. Si nos equivocamos y no nos volvemos a equivocar, pues nos vuelve a llevar a la solución. Claro que si en vez de llevarme en 4 pasos, a lo mejor me llevan 6, pero ya digo que estos métodos pues son estables, los métodos que vamos a ver, pues esos pequeños errores en la información de entrada o en los cálculos intermedios. Otra característica del método numérico es su exactitud, es decir, que el resultado que me dé esté cercano al verdadero valor del problema que estoy utilizando. ¿Veis? Aquí esto es un método numérico, sería un método numérico exacto, ¿veis? Que es el que mediante distintas aplicaciones a un mismo problema me da soluciones muy parecidas. Diréis, bueno, has dicho antes que son reproducibles. Y digo, claro, son reproducibles siempre que hagamos lo mismo. Si parto de los mismos datos y hago las mismas operaciones, pero si aplico el método y mi compañero de al lado que le está aplicando también, está metiendo menos decimales o tiene una pequeña equivocación en mitad del método, pues el método me va a llevar a la solución, pero en vez de llevarme a lo mejor a este punto, me va a llevar a un punto muy cercano, pero como consecuencia de los errores que he cometido en su aplicación, no tan cercano como cuando no los cometo. Precisión, pues quiere decir que los valores calculados, por muchas veces que aplique el método, están todos muy juntos uno de otro. Eso es un método preciso. Una balanza precisa es una balanza exacta, es si peso 1 kilo, aquella que me da
valores muy cercanos a 1 kilogramo. Si lo estoy poniendo en gramos, me da, siempre que pese lo mismo, me da que pese 1 kilo, me da 1000 gramos, 999,8, 1002, me da valores muy cercanos a gramos. Una balanza es precisa cuando me da siempre valores muy próximos entre sí, pero no tienen por qué estar cercanos a la realidad. Por ejemplo, una balanza que yo le meto una pesa de 1 kilo y me da, pues con muchos decimales, 975 gramos, 974,98, 975,023. Es muy precisa, siempre da lo mismo para lo que estoy pesando. Ahora, lo que yo quiero es que sea precisa y exacta. Es decir, que siempre da lo mismo y que lo mismo esté muy cercano a la verdadera solución. Aquí tenéis un poco el resumen de todo. Esto sería un método preciso pero no exacto. Esto sería un método preciso y exacto. Esto sería un método no preciso y no exacto. Y esto sería un método no preciso y exacto, cuya media, por ejemplo, sería más o menos el punto central, la media de aplicación al mismo problema. ¿Y qué errores se pueden cometer cuando se aplica un método numérico? Pues el primero es el humano, es decir, lo que llamamos pifias, cuando cualquier desliz producido durante la realización de los cálculos. Este es el error más común cuando estamos aplicando un método numérico a mano. El problema es que a veces las pifias no dan resultados muy diferentes del verdadero y por tanto no se nos enciende la lucecita. Hay que tener mucho cuidado con eso. Normalmente una pifia da un resultado ilógico. Esto no puede ser. Estoy calculando el número de kilos de cemento que tengo que meter por tonelada de hormigón, el número de kilos de cemento que tengo que meter en una dosificación por tonelada de hormigón y para tener una resistencia característica determinada, y resulta que me da a lo mejor menos 324 kilos de cemento. Ahí me equivoco seguro. Pero ¿y si en verdad fueran 1200, si fueran, yo qué sé, 350 kilos y a mí me da 320 porque me he equivocado en un pequeño cálculo? Pues ahí es muy difícil que yo me dé cuenta. Por eso, siempre, tanto en los métodos numéricos como en cualquier cálculo que hagáis, es necesario hacer un análisis crítico de la solución que obtenéis. Análisis crítico es fundamental. El resultado que he obtenido para este problema está de acuerdo con mi experiencia y mis conocimientos. Si estoy calculando, dimensionando una viga IPN para salvar una luz de 7 metros, por ejemplo, en una casa particular, pues si me da un canto de 32 centímetros, bueno, pues según mi experiencia particular, mi experiencia personal, eso es más o menos admisible. Puede que esté bien. Ahora, si me da un canto de 1,5 metros, es decir, una IPN de 1,5 metros de canto, pues hombre, alguna lucecilla se me tiene que encender. Y es más, si no se me enciende a mí, se le va a encender al promotor cuando vea que le he puesto vigas de IPN de 1,5 metros de canto. Entonces, siempre hay que hacer eso. Un análisis crítico de los resultados. Os vendrá muy bien en cualquier aspecto de vuestra vida, tanto en el académico como en el profesional. Y a veces, si la cosa es muy importante y de mucho riesgo, es conveniente siempre darle los cálculos a un compañero, y los exámenes no, claro, a un compañero para que los revise, porque muchas veces, si hay un pequeño error, no nos damos cuenta, en la revisión los seguimos cometiendo y somos incapaces de verlo. Cuando a lo mejor un compañero revisa los cálculos y rápidamente dice, hombre, aquí has dicho que 3 más 2 son 4 y 3 más 2, hermano, pues son 5. Oh, es verdad, es verdad. Pues tú seguramente pasarías por ahí miles de veces y no te darías cuenta de ese pequeño error.
Otros errores que puede haber son errores en los datos, porque recordad que en nuestro contexto casi todos los datos vienen de medidas experimentales. Entonces, esos datos pueden tener dos tipos de errores: errores sistemáticos o errores accidentales o aleatorios. Los errores sistemáticos son aquellos propios de que el aparato de medida esté descentrado. Por ejemplo, una balanza que está más regulada y que siempre da, por ejemplo, 50 gramos más de lo que debe de dar. Pues eso es un error sistemático que se comete en los datos de entrada de nuestros métodos numéricos. Errores accidentales, pues si tú al mirar los datos, al mirar el resultado que da la pantalla y yo que sé, da 305, pues confunde el 5 con un 2 y pones 302. Eso sería un error accidental. ¿Mm? Lo mismo digo como antes, hay que siempre hacer un análisis crítico de resultados, incluso de los datos que nos dan nuestros aparatos de medida, para ver si te lo crees o no te lo crees. Y luego hay otros errores ya típicos de la aplicación del método numérico, y es el tratamiento de los números que nos van surgiendo bien en los pasos intermedios o bien en el resultado final. Hay, lo primero, un error que llamamos error de truncamiento. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a la interrupción de un proceso matemático antes de su terminación. Por ejemplo, si queremos desarrollar la función f de x igual a seno de x en un entorno del punto x igual a 0, sabéis que por el polinomio de Taylor tendríamos infinito sumando, ¿no? Pero claro, nosotros decimos, bueno, pues voy a utilizar hasta el orden 10 del polinomio de Taylor. He truncado por la cara en el grado 10 del polinomio de Taylor, he truncado un proceso matemático que sería infinito, lo he convertido en finito, y por tanto estoy cometiendo un error de truncamiento. Pero es más, no solamente en esos procesos se producen errores de truncamiento, también se producen errores de truncamiento en las calculadoras, porque las calculadoras tienen un número finito de dígitos en la pantalla. Y cuando le pedimos un cálculo, puede que el número no le quepa en la pantalla. Y las malas calculadoras, ¿qué es lo que hacen? Pues ponen lo que le cabe en la pantalla. ¿Veis? Si vosotros pedís a una calculadora que te calcule 2/3, te puede dar esta solución. Esa solución la da este tipo de calculadoras, las Chollo 100, que digo yo, las que no son científicas. Truncan la solución sin analizar el último dígito perdido. Es decir, no aplican las reglas de redondeo. Las reglas de redondeo se originan al realizar cálculos donde tenemos que tener un número finito de dígitos y se diseñan para obtener el mínimo error posible cuando tenemos que representar un número, ya digo, con un número finito de dígitos. Os recuerdo que aquí habíamos truncado el número, la calculadora era una calculadora mala, ha truncado el número, y sin embargo una calculadora científica no nos daría esta solución, sino que nos daría esta aplicando las reglas de redondeo. Calculadoras, pues por ejemplo, como esta. Esta te daría esta solución. Para cualquier calculadora científica que se precie. No estéis ahora probando la calculadora a ver si la tenéis que tirar o no, pero eso es así. Entonces, os recuerdo las reglas de redondeo. Casi todas las tenéis muy claras. Algunos os pasará como a mí, que se os olvidará la 3B y la tenéis que recordar cada vez. Bueno, pues la regla de redondeo dice: si el primero de los dígitos despreciados es menor que 5, es decir, si el último dígito que puede coger la calculadora es menor que 5, es un 4, perdón, si el primer dígito que quitamos de la expresión es menor que 5, dejamos el último dígito que conservamos igual. Si el primer dígito que despreciamos es superior a 5, dejamos el último dígito con una unidad. ¿Y qué pasa cuando el primer dígito que desprecio es igual a 5?
Pues si detrás de él hay valores distintos de 0, aumentamos en una unidad el primer dígito, el último dígito conservado. ¿Y qué pasa si todos los dígitos después de él son 0? Pues ahí tenemos que aplicar lo que se conoce como la regla del dígito par. El último dígito conservado se deja como está si es par y se incrementa en una unidad si es impar. Regla del dígito par. Se conoce esa regla. Normalmente ahí nunca se te va a dar el caso, porque cuando el número es decimal, pues es generalmente un número irracional o un número periódico, y a partir de la última cifra si el 5 es la primera cifra despreciada, pues detrás de él va a haber otros números y no va a haber problema. Por eso no nos acordamos nunca de qué hacer cuando detrás del 5S todos son cero. Bien, en la regla de redondeo consigue que el error de redondeo no exceda nunca de media unidad del orden del último dígito conservado. Bien, ¿y cómo podemos evaluar los errores que cometen los métodos numéricos? Pues calculando dos parámetros. Uno que llamamos error absoluto, que se define como la diferencia en valor absoluto entre el verdadero valor del problema que estoy calculando y el valor aproximado que obtiene mi método numérico que esté empleando. Si I es el valor real y A el valor aproximado que ha obtenido mi método, entonces el error absoluto al calcular el valor I será el valor absoluto de I menos IA. Es decir, menos el valor real menos la aproximación. A ver, diréis vosotros, ¿cómo vamos a calcular esto si si conociera yo el valor real? No estaría aplicando un método numérico para encontrar una aproximación a ese valor real. Y yo os digo, pues tenéis toda la razón. Pero esa es la definición del error absoluto. Lo que pasa es que nosotros lo aplicaremos en los métodos numéricos permitiéndonos una pequeña licencia que ya veréis en su momento. ¿Qué le pasa al error absoluto este? Pues que no tiene en cuenta la magnitud de la medida que estoy, o de la solución que estoy calculando. No es lo mismo un error absoluto de 1 centímetro al medir un lateral del Santiago Bernabéu que un error absoluto de 1 centímetro al medir, pues, un ladrillo, la longitud de un ladrillo. Es evidentemente una mala medida, un error de 1 centímetro al medir la longitud de un ladrillo, y es una buena medida, un error de 1 centímetro al medir un lateral del campo del Bernabéu. Para poder comparar las medidas entre sí, teniendo en cuenta la magnitud de lo que se está midiendo, se diseña el otro parámetro que es el error relativo. ¿Qué es el error relativo? Pues es el error absoluto partido por el verdadero valor que estoy midiendo. Entonces esto me daría ya error en tantos por uno, que lo normal a los ingenieros nos gusta, al contrario que a los matemáticos y a los estadísticos, nos gusta expresar los errores en tantos por ciento. Entonces el error relativo en tantos por ciento será lo mismo que antes multiplicado por 100. Es decir, valor absoluto del verdadero valor menos el valor calculado partido por el verdadero valor. Siempre que el valor que estoy buscando sea distinto de este. Fijaos, por esto os digo que vamos a tomar una pequeña libertad en el error absoluto y para poderlo aplicar en los métodos numéricos. A veces el método numérico no converge exactamente a la verdadera solución como ha ocurrido aquí, sino que cada vez se va acercando a ella más y más y más, pero nunca llega. Entonces necesitamos un criterio de parada, no nos vamos a tirar toda la vida aplicando el método numérico. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que usamos como criterio de parada? Dos, generalmente. Uno, perdonad que me estoy pasando un poco, pero bueno. Uno, el número de iteraciones, es decir, el número de veces que aplico el método. Por ejemplo, aquí le he aplicado 5 veces. Dos, criterio del error relativo. Un error relativo es menor que una cota dada antes de iniciar el proceso. ¿Y qué es el error relativo en un método numérico? Pues miren, fijaos, en la iteración 4
en la iteración 4, 1, 2, 3 y 4 aquí, cuando he calculado B4, podría decidir si paro o no paro las iteraciones. Entonces, ¿cómo lo hago? Calculando el error relativo de esa iteración. ¿Y cómo se calcula el error relativo de esa iteración? Pues como suponemos que el método cada vez va aproximándose más a la verdadera solución, B4 es mejor que B3. Estará más cerca que B3. Pues voy a pensar que B4 es el verdadero valor y B3 es el valor aproximado. Y entonces el error relativo en la iteración, en la cuarta iteración, que aquí está nombrado por el 3 porque hemos nombrado la 0, en la cuarta iteración, en el B4 será el B4 menos el B3 partido por el B4 y por 100, es decir, 8.042 menos 8.861 partido por 8.042 y por 100. Y me da un error relativo en el B4 del 10,18%. Si me hubieran dicho que aplique el método hasta que el error relativo sea inferior al 15%, pues aquí pararía y diría que la solución aproximada a la raíz de 64 es de 8.042. Si me hubieran dicho que pare cuando el error relativo sea inferior al 10%, pues entonces pararía, seguiría, porque aquí he conseguido un 10,18 que es mayor del 10, luego no puedo parar y tengo que seguir y seguiría a la siguiente. ¿Veis? Para eso se utiliza el error relativo en los métodos numéricos, tomándonos la licencia de sustituir la verdadera solución del método por el valor de la última iteración, el valor de la solución en la última iteración y comparándolo con el valor de la solución en la iteración anterior. Y así vamos viendo cómo va disminuyendo el error relativo hasta que llega, superamos, que nos hace menor que la cota máxima que hayamos puesto y ahí detenemos el proceso. ¿Vale? Bueno, pues me he pasado.